Ya quedan pocas personas que no estén preocupadas por la reducción del consumo energético y las emisiones de CO2 al medio ambiente. La sensibilidad de toda la sociedad y las autoridades es creciente en este sentido. Aún así, seguimos malgastando energía, lo cual está provocando cambios en el clima. Es urgente que las mejoras en nuestra calidad de vida vengan acompañadas de la reducción al máximo del consumo energético y, por supuesto, del aprovechamiento de las energías renovables. ¿Esto es posible? Desde luego, no es inalcanzable. La energía geotérmica es una fuente renovable y limpia, disponible en casi cualquier lugar del planeta. Suecia fue el primer país europeo en utilizar la energía geotérmica, como consecuencia de la crisis del petróleo de 1979. En otros países como Finlandia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Holanda y Francia, la geotermia es una energía muy conocida e implantada desde hace décadas y desde hace años empieza a darse a conocer en nuestro territorio. Esta energía está basada en intercambiar la temperatura constante a la que se mantiene el subsuelo, por efecto del calor que le transmite la radiación solar con la temperatura del ambiente. La energía geotérmica es capaz de abastecer el 100% de las necesidades caloríficas de un edificio, incluso con una temperatura exterior de hasta menos 40 grados. Además, y esto es una de las mayores ventajas de la energía geotérmica, las bombas geotérmicas incorporan un módulo que permite invertir el proceso, logrando la refrigeración de la vivienda mediante suelo radiante o aire, con una única instalación. La energía geotérmica es algo muy simple, su propia palabra lo dice, y la energía geotérmica es la energía existente en la Tierra. Funciona con un sistema básico también, y es que teniendo en cuenta que tenemos una energía existente en la Tierra, funciona a través de un intercambio entre esa energía existente, vuelvo a repetir, en la Tierra y el edificio o el medio que queremos acondicionar. Se produce un intercambio entre un elemento y el otro. Consiste en una instalación que técnicamente es un pilar fundamental. Precisa de un equipo técnico muy especializado desde la fase inicial, donde tenemos un estudio geológico del terreno para ver su morfología, posteriormente también la ingeniería de diseño de la propia instalación y posteriormente ya la ejecución. Nosotros intentamos que si superamos todas estas fases con éxito, conseguimos una instalación de un alto rendimiento, de una eficiencia energética y ahorro de energía muy alto. Depende de diferentes circunstancias y se engloba en dos tipos. Podría ser vertical u horizontal. Esto depende del tipo de terreno que tenemos, de la superficie de terreno, de la tipología también del edificio y de la superficie que queramos climatizar. De ahí vemos que hay dos diferentes formas, vertical u horizontal, dependiendo del tipo de intercambiador que colocamos en el terreno. En el caso del vertical hacemos unas perforaciones donde introducimos las sondas geotérmicas y en el caso del horizontal quiere decir que el intercambiador está dispuesto en el terreno a través de un movimiento de tierras colocado horizontalmente. Son los dos tipos principales. Sometimes I feel like I do get that feel. Again, music like jazz, sort of like yo-yo. Okay.
La energía geotérmica consiste en el aprovechamiento del calor que existe en el subsuelo. A determinada profundidad, en torno a los 12 metros, la temperatura del terreno permanece constante a 18 grados aproximadamente. Para poder servirnos del calor constante que retiene el subsuelo es necesario realizar una serie de perforaciones en el terreno. Las dimensiones de estas perforaciones dependen de las dimensiones del espacio a climatizar, del terreno disponible para la ejecución del campo de sondas y de las condiciones geológicas del mismo. La primera ventaja que tiene la energía geotérmica es el bajísimo costo de consumo comparativamente con otras energías convencionales. Otra ventaja de la energía geotérmica es que es una energía inagotable. En tercer lugar, es una energía renovable y creo que tenemos que tener una concienciación considerable con las energías renovables porque es el medio en el que tendremos que movernos en un futuro. Y otra ventaja importantísima de la energía geotérmica es que nosotros, como usuarios, tenemos un control sobre esa energía, mientras que con las energías convencionales el control viene determinado pues, por las grandes compañías, por los gobiernos o por los distintos estamentos o organismos que pueden y de hecho la controlan, mientras que la energía geotérmica es una energía que está sobre una propiedad nuestra en la mayor parte de los casos y nosotros tenemos ese nivel de control de ella. Pues realmente cualquier tipo de edificio, si tiene una demanda energética, podremos utilizar este sistema. Con las ventajas de que es una energía renovable, que controlamos el consumo, que gran parte de esta energía es gratuita. Simplemente necesitamos poder aprovechar la energía del subsuelo del terreno y transportarla a través de los equipos de la propia instalación a la vivienda. Económicamente, para el usuario, supone un costo inferior a otras energías convencionales, supone un costo inferior porque esta es una instalación que está potenciada por los distintos organismos, como la Agencia Regional de la Energía, la Consejería de Industria y el propio IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético. Entonces, como consecuencia de las subvenciones que le son aplicables a ese tipo de instalación, el usuario paga menos dinero, casi menos dinero, en el proceso de inversión que con respecto a una instalación convencional que le vaya a dar unas prestaciones de confort parecidas. Las bombas de calor geotérmicas poseen un carácter polivalente por su posibilidad de climatizar y abastecer de agua caliente sanitaria un edificio en cualquier época del año con una sola instalación. Pero esta no es su característica fundamental. Lo que las hace realmente apreciadas es su magnífica eficiencia energética. La eficiencia energética se mide mediante el denominado coeficiente de rendimiento, el cual mide la relación entre la energía producida y la energía invertida para ello. En concreto, con este tipo de bombas, cuando el sistema está calentando, se debe aportar una cuarta parte de la energía calorífica que se obtiene, rendimiento del 400%, y cuando está enfriando, solo una quinta parte, el rendimiento del 500%, es decir, que el sistema produce 5 veces más energía que la electricidad que consume. Supondría, hablando en términos coloquiales, sin llegar a unos planteamientos técnicos, y digo los planteamientos técnicos porque lógicamente depende del tipo de instalación y del tipo de vivienda
y del consumo que ese usuario tenga, el periodo de amortización será más largo o será más corto. Está claro que si con la instalación de geotermia conseguimos un ahorro de un 60% con respecto a una energía convencional, está claro que no es lo mismo el 60% de 100 que el 60% de 200. Por supuesto que el que consume 200 y se ahorra un 60% amortizaría antes la instalación, sin lugar a dudas. Pero en cualquier caso es una instalación que empieza a rendir desde el primer día, es decir, desde el primer día que se instala ya supone un ahorro considerable, un ahorro muy considerable. Y es importante no solamente el tema del ahorro, sino que es importante que el usuario se mentalice de aprovechar las distintas órdenes que salen, las distintas órdenes que se publican en los distintos boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas, para acogerse a esas subvenciones que le implican un beneficio añadido muy considerable, que aún así la instalación geotérmica es rentable sin la subvención, pero bienvenida sea si ahí está la subvención también. No, desafortunadamente no está muy extendido, y no está muy extendido por varias razones fundamentales. La primera razón fundamental es que el usuario tiene una necesidad pero un desconocimiento. El instalador, desafortunadamente, le faltan conocimientos también, que afortunadamente todo no puede ser malo en esta vida, y la crisis va a permitir que ese instalador se forme porque va a tener tiempo y necesidad de ello, lo que hará que le transmita al usuario esa necesidad o esos conocimientos para que el usuario pueda hacer uso. Y tercero, los políticos pues se están enfrascando en algunas cosas que no nos conducen a ninguna ventaja, mientras que si el tema de la energía le prestaran un poquito de atención sería muy importante. No es posible que un país prospere si no tiene una autonomía energética. Países mucho más importantes que nosotros le han prestado mucha más atención, y bueno, pues yo creo que les va un poquito mejor. Ya nos gustaría a nosotros que, a pesar de lo mal que estén, nosotros estuviéramos como ellos. Y una base fundamental de que podamos estar como ellos es prestar esa inquietud energética, ¿no? Prestar esa inquietud energética y esa necesidad es importantísima. No podemos seguir comprando el combustible porque, aunque de manera individual alguno que otro lo pueda pagar, el país no se puede permitir el pagarlo, teniendo en cuenta que ese dinero que no sale al exterior en cualquier caso revertiría en unos beneficios económicos, laborales y de muchos tipos para los ciudadanos españoles. Esa es una realidad que está ahí, y algún día ese melón los políticos tendrán que destaparlo, y bueno, pues habrá que decirle a las grandes compañías, con los grandes intereses creados que tienen, pues que tendrán que dejarnos sobrevivir a los ciudadanos y no estrangularnos con esas tarifas, en muchos casos excesivamente abusivas, que les permite a ellos unos grandes dividendos y a nosotros un recorte en nuestras prestaciones de calidad de vida. Pues aquí en Yecla se ha realizado una instalación de energía geotérmica en un chalet, y están en ejecución 2 instalaciones más. A nivel regional y de las comunidades limítrofes, donde tenemos unas características climáticas semejantes, como en la comunidad castellano-manchega o la valenciana, hay pocas instalaciones. En el resto de España sí que hay bastantes más instalaciones. Aún así son pocas, porque vemos en nuestros países vecinos, Francia o del centro de Europa, incluso en América, que estas instalaciones se comenzaron a hacer hace décadas, hace 30 años, y el número que hay es muy grande, con el ahorro energético que eso conlleva. Entonces necesitamos tener más instalaciones funcionando para que no dependamos tanto de combustibles fósiles, de depender exteriormente de la energía, y así pues poder autoabastecernos nosotros mismos.
Bueno, este sistema lo conocí a través de internet después de ver las diferentes opciones que teníamos. Nosotros tenemos en la casa un sistema de suelo radiante y últimamente habíamos tenido problemas con el sistema eléctrico que tenía anterior, la bomba eléctrica. Estuvimos funcionando durante un tiempo con el sistema de gas, la caldera, que también, como se puede ver, todavía está en la instalación, y vimos que era una opción demasiado cara para poder mantener la calefacción de la vivienda. Con lo cual, después de analizar los diferentes sistemas, vimos que el sistema geotérmico podría ser el más interesante. Vimos las ventajas, vimos las opciones y fuimos a hablar con la empresa que ha sido la instaladora, con Calfrica en este caso. Calfrica también nos avisó, después de informarnos de todo, también nos comentó que existían unas importantes subvenciones para el sistema, con lo cual pues vimos que podría ser la opción más económica e incluso la más rentable. A eso tenemos que añadir pues que es un sistema ecológico, porque el consumo que hace es mínimo y sobre todo no está quemando ningún tipo de combustible. También vimos que no hay almacenamiento de ningún tipo en la casa, con lo cual pues ese espacio que tienes que dedicar pues lo dispones para otras cosas. Y la vivienda pues reunía las condiciones, al tener suelo radiante, que como he dicho antes es el más idóneo, nos permite también sacarle el partido durante todo el año, tanto en verano como en invierno, ya que nos permite refrigerar la vivienda con el sistema. La instalación decidimos hacerla en el exterior de la casa, hay espacio suficiente para hacer lo que son las zanjas y enterrar los circuitos. Y bueno, ese ha sido un poco, podríamos decir, el mayor engorro, pues ya que el resto de la instalación estaba hecha ya. El tema de tener que abrir zanjas, meter toda la instalación y tal, bueno, también es cierto que en la casa no lo hemos padecido, o sea, ha sido en el exterior, se han encargado ellos totalmente de todo y no ha sido necesario pues prácticamente que nosotros, o no hemos sufrido molestias, casi. Desde que está funcionando ha sido prácticamente a principios de agosto cuando se puso en funcionamiento. La verdad es que fue una sorpresa muy agradable porque estábamos pasando unos días muy calurosos cuando se puso en marcha y funcionó muy bien. Al segundo o tercer día la casa cogió la temperatura más o menos a la que se programó. No es un frío como el que puede dar un aire acondicionado, no notas las corrientes frías, pero se nota mucho frescor en la casa, se nota una temperatura muy agradable que te permite estar muy cómodo. Ha estado funcionando durante todo el periodo del verano, no hemos tenido ningún problema, no nos hemos tenido que molestar nada más que en mirar que todo funciona correctamente, pero no ha habido que hacer ninguna intervención para nada ni nada. Los costos han sido mínimos en el caso del verano y estamos a la espera de poder probarla en invierno, que realmente es donde creemos que va a dar su máxima rentabilidad al sistema. Yo creo que, en pocas palabras, es un sistema novedoso en esta zona, porque por lo que hemos podido ver es un sistema que está ya muchos años funcionando en toda la zona centro de Europa y toda la zona norte, y creo que España pues hoy por hoy también podría empezar a disfrutar de estos servicios, de este sistema que yo creo que es mucho más económico que los que actualmente estamos utilizando. Y es que quizás al usuario le pueda parecer que esta instalación, por el desconocimiento que tiene de ella, pues pueda parecerle algo muy complejo en cuanto a la percepción que él pueda tener de la composición. Y es complejo en cuanto al estudio, en cuanto a la ejecución, pero después el usuario es un tipo de instalación pues que casi puede estar como un elemento más dentro de la vivienda, pues como un frigorífico más o como una lavadora, integrado dentro del propio uso de la vivienda o del propio uso del edificio. Y algo importante, muy importante, es que posiblemente ¿no? La experiencia y los datos acumulados que se han tenido de ella es que es la instalación que menos mantenimiento requiere de las instalaciones no solamente convencionales, sino de energías renovables. Es un sistema
que vuelvo a repetir, requiere de una composición y de una serie de estudios, pero después su mantenimiento es muy simple, tan simple que su costo seguramente será de los más bajos, algo muy importante porque el usuario pues seguramente tiene que tener en cuenta dos factores, uno la inversión, pero una vez que está hecha esa inversión y que ya hemos superado ese nivel, con las dificultades que puede implicar la superación de ese nivel, los dos escalones siguientes que nos quedan son dos escalones que son cómodos, ¿eh? Uno, los gastos de explotación, que son bajos, muy bajos, y otro, los gastos de mantenimiento, que valga la redundancia, también son bajos, muy bajos. Por lo tanto, implica, pues vuelvo a repetir, muchas ventajas, y esas son unas ventajas muy a tener en cuenta, ¿eh? No solamente la compra de esa instalación, sino su posterior uso y mantenimiento. Tienes a tus pies una magnífica fuente de energía. A unos 10 metros puedes triplicar la eficiencia de una bomba de calor y frío. Planta en tu hogar energía geotérmica. Echará raíces. El calor sostenible llega a tu hogar. Energía geotérmica. La energía que nos da la naturaleza con lo que a ella le sobra. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.